Dios les bendiga, mis amados. Un placer inmenso llegar a ustedes a través de este medio. Gracias por abrir las puertas de sus hogares. Gracias por recibirnos. Es nuestro deseo que el Señor les hable en el día de hoy. Que el Señor tome control de absolutamente todo lo que acontece en sus vidas y que el Señor les abra puertas de bendición. Yo quisiera compartir un salmo, el Salmo 150, que dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Mis amados, Dios ha hecho la proeza más grande en nuestras vidas, y es la salvación. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha salvado, de cómo Dios de manera constante hace milagros, y cómo Dios nos ha abierto puertas, nos ha prosperado, cómo Dios nos ha dado provisión. Podemos dar muchísimos testimonios, y eso es una razón para exaltar y alabar el nombre del Señor. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con puertas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Le damos las gracias al Señor por la inmensa oportunidad de estar vivos, de estar acá de pie, de poder conectar con ustedes a través de esto. Y por eso alabamos al Señor. Cada día que nosotros nos despertamos es un milagro, una oportunidad que el Señor nos regala. El Señor es merecedor y es digno de toda alabanza, de toda gloria y honra. Y quisiera hacer una oración con ustedes, si me permiten, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias una vez más por mis amados hermanos y hermanas que por este medio nos conectamos. Gracias, Padre, por la tecnología que nos ha abierto puertas. La tecnología nos ha permitido, a través de este proceso con esta pandemia, pues seguir conectados. Y aunque no es lo mismo que estar en el templo, Padre, te damos las gracias porque por lo menos tenemos este recurso. Gracias, mi Dios. Padre, oro para que el mensaje del día de hoy le llegue a los corazones de nuestros hermanos y hermanas, y para que sobre todas las cosas podamos aplicarlo a nuestras vidas, podamos llevarlo en aplicación, podamos vivirlo, Señor. Ayúdanos, Padre, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho, mis amados, y espero que se gocen en el día de hoy. Alabar a Dios en todo momento, porque Él es digno y merecedor de alabanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey.
Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tu tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama, nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Muy buenas tardes y bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Esta parte corresponde a los diezmos y las ofrendas. El versículo de soporte se encuentra en el capítulo 35, verso 29 del libro de Éxodo, que dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. En el contexto de este pasaje se refiere a la construcción del tabernáculo de reunión, el cual Dios ya había hablado a Moisés de cómo él quería que fuese, dándole instrucciones precisas de cada detalle. Entonces Moisés, en una actitud de obediencia, hace la petición de las ofrendas al pueblo. En los capítulos 35 y 36 del mismo libro de Éxodo
podemos ver en su contexto que se repite mucho la palabra voluntaria. ¿Pero qué significa esto? Cuando en la Biblia una palabra se repite y se repite, es porque Dios quiere atraer la atención de todos nosotros. Frases como, por ejemplo, el pueblo dio voluntariamente, un corazón voluntario, etc. Dar voluntariamente significa tener una actitud de agradecimiento y obediencia a Dios cuando nos acercamos para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No con tristeza, no dando hasta que duela, como dice una frase secular, sino con alegría, con gozo, en actitud de exaltación y adoración a Dios, como dicen en 2 Corintios 9:7. El pueblo de Israel cada mañana se acercaba, cada mañana con su ofrenda voluntaria, y fue tanto lo que dieron mucho más de lo que se le pidió, al punto que Moisés tuvo que hacer un llamado y decirles: hey, un alto, ya no traigan más. El pueblo se identificó con esta causa y por eso respondió de la manera que lo hizo, de la manera con esa actitud de agradecimiento y voluntariamente. La reflexión en esta tarde es que cuando nos acerquemos a Dios para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, amados, hagámoslo primero con reverencia, en actitud de adoración a nuestro Dios, en obediencia, con amor, con agradecimiento, con generosidad por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y todas las cosas que nos ha dado. Amén. En la pantalla usted puede encontrar las diferentes formas que tenemos para diezmar y ofrendar. Usted elige la que le guste. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde y te presentamos estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos aquellos que han dado, pero también a todos aquellos que por alguna u otra causa no lo han podido hacer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, qué alegría que estamos conectados una vez más juntos. Si eres parte de la familia Fuente de Salvación de Jersey City, bienvenidos, y aquellos que también quizás se conectan por primera vez o aún no lo hemos podido conocer, que Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas y que podemos escuchar la palabra del Señor, conectarnos a través de su palabra y crecer en ella. Hoy es un día de mucha bendición y quisiera que antes de entrar en materia podamos presentarnos ante la presencia del Señor para que sea su Espíritu el que nos guíe en su palabra y que nos ayude a conocerla más. ¿Por qué no oramos ahí donde estás? Te pido que te unas conmigo. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, Padre de toda consolación, Señor, nosotros venimos ante ti una vez más pidiendo que tu bendición, tu gracia, tu entendimiento venga mientras conocemos y aprendemos de tu palabra. Hoy, oh Dios, anhelamos más de ti. Necesitamos restauración, necesitamos reconstrucción, necesitamos restablecimiento. Para este tiempo, Dios, nos has llamado y pedimos que tu presencia sea una vez más con nosotros. Esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estaremos trabajando la serie en el libro de Nehemías y hoy continuamos con una segunda parte y hemos creído que este es un tiempo de restauración, reconstrucción y restablecimiento. Diga conmigo, reconstrucción y restablecimiento. Creo que es el momento del Señor para trabajar con cada uno de nosotros y ayudarnos a conectarnos con Él y recibir más de su palabra, recibir más de su bendición, recibir más de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En este día quisiera continuar con los temas macros, con los temas generales
que nos enseña la palabra del Señor a través de estos pasajes en Nehemías. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de que esto comienza en casa. Esto comienza en cada uno de nosotros tomando el liderazgo, tomando el poder del Señor que nos ha capacitado para este tiempo. De que el Señor ha descentralizado los templos para centralizar la familia como el lugar número uno, para reconstruir el altar de adoración en la comunión con Dios, y que tú y yo tenemos una responsabilidad de conectarnos con Dios, de estar con Él y seguir creciendo en Él. Este tiempo en el cual estamos viviendo es muy similar a este tiempo bíblico que vivió Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea eran un solo libro, y aunque estamos enfocándonos más en el libro de Nehemías, hay una importancia de mirarlo estos juntos. Primeramente porque así estaban originalmente, fue ya mucho más luego que se cambiaron y se separaron los libros, pero el tema es lo mismo, es como una parte 1 Esdras, y Nehemías es una parte 2, así que cuando usted vaya a leerlo, léalo junto, Esdras juntamente con Nehemías. Y así también hay muchos otros libros que se conectan con este tiempo de volver a la tierra en el cual ellos fueron llevados al cautiverio, de que ellos tenían que regresar, de que tenía que venir un tiempo nuevo en el Señor, de que había un tiempo de reconstruir, había un tiempo de volverse a ver, un tiempo de volver a preparar lo que Dios ya le había encomendado según su pacto previo. Y hablábamos de este pacto. Hablábamos de entender que en Jeremías, que también habló más o menos en este tiempo previo a Esdras y Nehemías, él habla del nuevo pacto que va a ser escrito en el corazón, en la mente, donde ya no más necesitaremos otros maestros, sino que ya ahora vendrá una conexión directa, y esa conexión es Jesucristo. Jesucristo, el Mesías que era por venir, que había sido declarado por años, de que aunque había tanto problema, ellos sabían de que algo tenía que ocurrir, había algo que tenía que cambiar la historia, y eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dígame amén, porque eso es parte de lo que estamos mirando en ese tiempo, pero también en este tiempo. Y quiero que veamos algunos personajes importantes y cómo ellos identifican a Jesús, y también cómo ellos son tan importantes en lo que Dios quiere levantar hoy en cada casa. Primeramente, cuando leemos a Esdras, vemos a Zorobabel. Zorobabel era un profeta, un sacerdote, y su enfoque era reconstruir el altar y el templo. Él reconstruyó el altar de un templo que estaba destruido. Él comenzó poniendo los cimientos. Ese fue su trabajo. Fue un trabajo en equipo, y la primera etapa fue en Zorobabel de trabajar la reconstrucción del altar y del templo. Después vino la persona de Esdras. También era escriba, era sacerdote, era un experto en la palabra de Dios, y eso vino a ser Esdras. Cuando Zorobabel preparó el altar de adoración, entonces Esdras vino a enseñar la Torá. Él vino a enseñar la palabra, vino a centralizar la adoración que venía a ser restablecida. Ahora también venía a centralizarla en la palabra del Señor, y hoy estaremos hablando de esto. Y ya por último, Nehemías viene a dar una organización a todo el pueblo. Él viene a organizar la reconstrucción ahora de la protección que son las murallas, las puertas, y esto estaremos hablando más adelante. Y muchas veces nos damos cuenta que cuando el Señor hace algo en nuestras vidas espiritualmente, en nuestra vida, en nuestro corazón, a veces perdemos de vista de que el Evangelio también vino a hacer una transformación social. De que Zorobabel trabajó el altar, Esdras trabajó la palabra, la Torá, el estudio de la palabra, pero que Nehemías vino a traer un cambio, o a dirigir más bien un cambio en lo que tiene que ver con la parte social. De que Dios a nosotros nos promete vida eterna en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Muchas veces la iglesia en las décadas pasadas estaba tan enfocada en el me voy con él, que se olvidaba de que había un cambio también, que Jesús en Juan 10 está dándonos una promesa de vida y vida en abundancia. Si no hay un balance en estas dos, vida eterna y vida en abundancia, acá nos polarizamos. Hay muchos que solamente son enfocados en la vida en abundancia hoy, y ponen un evangelio que si tú no estás en bendición estás maldito, y eso no es del todo cierto. Hay mucho que Dios quiere trabajar en nosotros, pero si hay un enfoque solamente en el porvenir, en lo eterno y no en lo actual, y no vemos un evangelio que cambie la sociedad, que cambia los gobiernos, que cambia corazones, familias, sociedades, entonces también es un evangelio incompleto. Creo que es importante ver que todos estos personajes vienen a llenar una parte específica, porque todos son importantes. Hay un proceso importante de restablecimiento que Dios está trabajando. Y creo que lo primero que yo quiero que miramos es que cuando abrimos el libro de Nehemías y no miramos lo que ya Dios había hecho a través de Esdras, de Zorobabel, entonces estamos perdiendo de vista lo que un Dios todopoderoso siempre está haciendo. Nuestro Dios ya estaba trabajando cuando Nehemías aparece. Dios ya estaba trabajando en las vidas, en toda la ciudad. Y eso es lo que Dios quiere comenzar a ponernos a nosotros. ¿En qué área ya Dios está trabajando que tú y yo nos podemos unir para ver su gloria aún más magnificada? Que sea más obvio el nombre de Jesús y la gloria de Dios sea más obvia, porque tú y yo nos unimos a lo que ya Dios está haciendo. Yo no traigo la gloria de Dios. Yo no soy el que establezco el reino. El reino de los cielos ya está establecido. Ahora lo que yo vengo a hacer es unirme en humildad con el Señor y trabajar juntamente con Él en lo que Él ya está trabajando. Y esto es algo en lo personal, pero también en lo eclesial, en la iglesia. Como pastor, soy ahora mismo el tercer pastor de la iglesia Fuente de Salvación en Jersey City. Para muchos de ustedes quizás no soy necesariamente tu primer pastor, porque vienes de tu país, estuviste conociendo del Señor en otra iglesia, y quizás aquí mismo. Y eso me consta de que en humildad sé que ya Dios estaba obrando. Sé que ya Dios estaba trabajando, aunque quizás entregaras tu vida al Señor en nuestra iglesia. Quiero que sepas de que Dios ya estaba trabajando. ¿Será que puedas pensar en un segundo y tomes un minuto a pensar cómo ya Dios trabajó en tu vida antes de que verdaderamente tú te entregaras a Él? Si lo piensas bien, aunque hayas vivido una vida separado de Él y perdido completamente, te vas a dar cuenta que Él siempre estuvo allí trabajando a favor de ti. Que Dios siempre estuvo trabajando en ti. Y eso es lo que hizo Zorobabel cuando viene y restituye el altar. En los primeros versículos, capítulos de Esdras, Zorobabel se levanta y restaura lo más importante que le va a ayudar a este pueblo a tener identidad. Cuando miramos el altar de Dios que se desarrolla en nosotros a través de la comunión con Él. Hoy es tiempo de nosotros restaurar nuestra comunión con Él, de reavivar nuestra comunión con Él, de que lo que el Señor quiere hacer conmigo va a ser el resultado de lo que ya Él y yo en lo secreto tenemos trabajando. Qué interesante que muchas veces no nos enfocamos en lo más importante, que es la oración. La oración es lo más sencillo, pero muchas veces puede ser lo más difícil. A veces el simple hecho de orar diariamente puede ser algo que se te haga difícil de hacer. Y yo quiero animarte a pensar en algo, porque restaurar el altar es importante antes de mirar lo que hizo Nehemías a nivel social, a nivel general en su ciudad. Es importante y llegaremos allí, pero lo primero es lo primero. Hay que restaurar el altar para que Dios siga obrando como Él ya estuvo obrando de antemano. Quiero animarte a pensar en esto. Jesús, cuando habla con nosotros sobre la oración, me dice en Mateo 6, versículo 5, cuando ustedes oren,
no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa el Padre Nuestro, la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Restaurar el altar en nuestras vidas es algo esencial. Pero hermano mío, hermana mía, quiero animarte a que restauremos un altar genuino. Que restauremos un altar de oración que no sea un trabajo, que no sea un cansancio. Y muchas veces lo que ocurre que nos cansa es porque estamos evaluándonos con la oración del otro. Decimos, esa persona sí que sabe orar. Mira qué palabra usa. Oh Padre, Espíritu Santo, tú manda ángeles con espadas desenvainadas que vengan por el norte, el sur, el este. Dice, wow, qué elocuencia. Dios a ese sí que lo escucha. Pero sabes que muchas veces en sesiones de oración he estado y a veces me he sentido que hemos aprendido más a guerrear que a pasar tiempo con Dios. Que hemos sabido más cómo pelear los demonios, todos los tenientes entre las huestes celestes. Y a veces conocemos más de demonios que del mismo Jesús. Ay, lo dijo. Eso no es restaurar el altar. El altar no es simplemente guerrear, es una parte de nuestra oración. El interceder es una parte de la oración. Pero si yo voy a la presencia del Señor y levanto un altar de adoración y salgo más cansado que cuando entré, entonces debo de evaluar en dónde estoy poniendo mi enfoque. Porque la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 al 34 es algo genuino. No es algo basado en un templo, no es algo basado en palabrerías, no es algo basado en mi propio conocimiento en la oración, sino que es basado en que ahora yo tengo un Padre, a un Padre en el cual puedo tener confianza. Hay que reconstruir el altar. Y a veces hablar de oración en este tiempo para muchos le cansa. Yo sé que hay muchos pastores jóvenes que no ven quizás el valor de la oración tanto. Y necesitamos volver al altar de la oración. Pero no una oración que canse, sino una oración que dé descanso. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que Jesús nos va a hacer descansar. Eso es una palabra que para mí fue una palabra de conversión. Yo conocí del Señor desde muy pequeño, pero hubo un momento de mi vida específico en el cual un pastor que vino a ministrarnos acá en la iglesia me dijo esa palabra y fue como la primera vez que la haya yo escuchado. Y bendijo mi vida porque mi alma estaba cansada. Para muchos tu alma puede estar cansada por las adicciones, por las drogas, por los problemas. Pero para otros puede ser por la religión, por la religiosidad, por la vanagloria, por el orgullo. Y Dios quiere hoy liberarte de todo esto. Que cuando entres al altar puedas entrar en confianza. Que puedas ponerlo en el centro porque es algo que anhelamos. Es algo que te llena de gozo. Es algo que te invita a la acción. Es algo que nos levanta el ánimo y que levante el ánimo de aquellos que están alrededor de nosotros. Por eso pido que sea Dios abriendo tu entendimiento. Que no seamos repetidores de lo mismo. Muchas veces oramos y no nos damos cuenta de que hemos aprendido oraciones de otros.
A veces oramos y siempre estamos repitiendo las mismas mulatillas. Señor, mira, Señor, mira, Señor, cuando, Señor, la gente que tiene problemas, Señor, y no nos damos cuenta que el repetir tanto el nombre de Señor, Señor, nos está dejando saber que hay un poco de intimidad con Él. De que yo como hijo puedo amarlo y que puedo estar pendiente de mi oración. Y que mi oración, al ser genuina, sale como yo hablo. Sale así como yo estoy conversando ahora. Así Dios quiere escuchar la voz de sus hijos, de sus hijas. Háblale a Él, restaura tu altar, basado en las palabras de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Que no seamos ya más para aparentar al otro. Yo quiero a mi Jesús. Yo lo quiero a Él, quiero restaurarme con Él, quiero estar con Él. Y Él entonces me guiará a todas las diferentes áreas de la oración de intercesión, la oración de suplicación, la oración de lamento, la oración de gozo, la oración de lloro. Hay muchos tipos de oración. Hoy no es el tema, pero el primer tema, lo más esencial, es entender que hay que dejarnos de un altar extraño y levantar un altar verdadero, no de cansancio, sino de descanso. Lo próximo que pasó fue que Esdras vino y restauró la centralidad de la Torá, de la palabra, de la ley. Dice la palabra de Dios en Nehemías 8 de que él lee casi todas las mañanas y la gente se regocijaba de escuchar la palabra de Dios. A veces también cuando leemos la palabra de Dios es a veces como muy trabajoso, porque al menos yo lo digo por experiencia propia. Yo mismo recuerdo los tiempos que no tenía mucha guianza de cómo leer la Biblia. Me sentía que se repetía mucho la Biblia y no entendía la necesidad de ser discipulado, de buscar a alguien que me enseñara y que me ayudara a entender la palabra del Señor. De que hay gente que está con el corazón encendido para enseñarla. Y aquí está tu pastor. Y hay líderes en nuestra iglesia que tienen un corazón y un llamado al maestro a discipular, y ellos quieren ayudarte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había preparado su corazón para estar en la ley de Jehová, cumplirla y también enseñarla. Hay un restablecimiento que debe ocurrir en la palabra del Señor. Que nuestra fe esté basada en su palabra, en toda su palabra. Y es importante que nosotros reconozcamos las áreas que Dios tiene que restablecer. En nuestra propia tradición como pentecostales, carismáticos, neopentecostales, como usted lo quiera llamar, no tenemos mucho la tradición de tener oración o lectura contemplativa. Es algo quizás que lo hacen más bien otras expresiones cristianas que tienen un poquito más de cultura monástica. Y nosotros a veces no nos enfocamos en esa parte y miramos la meditación como algo que quizás a mucha gente hasta lo dicen, eso no es bíblico, y es completamente incorrecto. Es ese Josué que nos dice que meditemos en la palabra día y noche, que bienaventurado el que anduvo en la palabra de Dios, que es luz a nuestro camino. Y cuando meditamos en ella de día y de noche, entonces no nos torceremos ni en la derecha ni en la izquierda. Y creo que el mundo actual ha tomado lo que la palabra del Señor nos dice y está usando meditación sin la palabra de Dios, y tiene unos beneficios que no son completos. Hay un beneficio en meditar en su palabra, porque cuando comenzamos nuestra relación en el Señor, no nos damos cuenta de que necesitamos no solamente el fervor del Santo Espíritu, el fervor de crecer en Él, no solamente ese carisma del primer amor, sino que también necesitamos trabajar nuestra disciplina en la lectura de la palabra, en la contemplación de la palabra de Dios. Y yo quisiera invitarte a pensar en una disciplina
en la lectura de la palabra que espero que sea de bendición para tu vida. Quiero ser práctico hoy y quiero que podamos comenzar a tener otras herramientas en la lectura de la palabra. A veces abrimos la Biblia y decimos, Señor, háblame hoy. Y usted abre la Biblia y dice, Señor, háblame en lo que salga. Y te puede salir cualquier cosa. Puede ser que te salga la genealogía de Jesús de Mateo 1 y te dice, Señor, ¿qué me estás hablando? Los nombres de los perritos el nombre para mi perrito, no sé. Y usted no se da cuenta, no entiende. No lea la Biblia de manera apresurada. Comience a desarrollar disciplinas que los ayuden cuando las emociones te engañan. No solamente te bases en la emoción para crecer en tu relación con Dios. Él quiere restaurar en nosotros nuestra disciplina. Algo que estaba meditando y es de que cuando las emociones nos engañan, la disciplina no falla. Cuando mis emociones me pueden engañar, cuando tengo la disciplina de Dios en el conocer la palabra de Dios, esto me ayuda a no fallar, a no errar. Y yo veo esto como un ejemplo de algo que mi esposa y yo hemos estado aprendiendo en unas clases de matrimonios que hemos recibido. Al principio de nuestro matrimonio siempre tenemos una emoción muy grande y pocas veces aprendemos que también el matrimonio se tiene que trabajar, que hay disciplinas, porque hay momentos en el cual mucha gente dice, es que ya no lo amo más, ya se me le acabó el amor, ya no tengo amor para él. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor es una decisión, no es algo que usted compra en el supermercado. El amor es una semilla que se planta y que hay que cultivarla, cuidarla, protegerla. Y eso entonces me ayuda, es a través de la disciplina en el matrimonio que yo comienzo a tener mejores resultados en él. Y hay algo que me gustó, mi esposa y yo aprendimos algo que le llaman, o que yo le llamo, la regla del 7-60. Así que la pueden apuntar, aquellos que están casados, ahí le va una para que la vayan usando. La regla del 7-60 es tratar de que cada día usted pueda tener un beso de 7 segundos, por eso la parte del 7, un beso de 7 segundos con su cónyuge, obviamente, y un abrazo de 60 segundos. Tratar diariamente hacer esto. Créame que al principio fue algo extraño para nosotros como pareja, pero nos dimos cuenta que comenzamos a crecer en nuestro amor cuando quizás no lo sentíamos el besarnos y estábamos en un momento de discordia, pero cuando tratábamos de llamarnos a un beso un poco más prolongado o un abrazo, comenzábamos a sentir el beneficio del beso, del abrazo. Y yo quiero animarte a entender que estas disciplinas fortalecen tu matrimonio, fortalecen tu vida matrimonial. Entonces, cuanto más las disciplinas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual. Nehemías entendió esto, Esdras entendió esto, Zorobabel entendió esto. Y nosotros tenemos que entender esto. Y quiero enseñarte un poco lo que le llaman lectio divina, que es la lectura contemplativa, una lectura un poco más profunda, detenida de la palabra del Señor. Que no solamente leamos por leer o para enseñarle a otros, sino que leamos para experimentar el amor de Dios y la palabra de Dios, que es lo más poderoso que podamos recibir. Lo primero es leer sin prisa. Son 4 pasos que nos da a una acción. Y quisiera animarte primero a leer sin prisa lo que dice el texto bíblico, comprender, observar lo que está ahí. Leeremos una primera vez el pasaje y leeremos con detenimiento solamente para mirar lo que está allí. ¿Quién se está hablando? ¿A quién le están hablando? ¿En qué momento? ¿Qué veo de lo que estoy leyendo? Segundo, voy a leer otra vez. Y esta vez voy a meditar en la palabra que estoy leyendo. La segunda vez estoy leyendo, mirando ahora qué me dice Dios a mí en la palabra. Me reflejo en la palabra, interiorizo el mensaje, ahondo ahora en mi propia vida los valores que se están presentando
en ese pasaje. La tercera vez vuelvo y lo leo. Toma tiempo, pero es una disciplina hermosa si podemos comenzar a tenerla como parte de nuestra vida diaria. Y la tercera vez oramos y le decimos al Señor, ahora, ¿qué respuesta? Ahora en oración tratamos de que lo que hemos leído, comenzamos a decirle al Señor que nos hable en lo que yo tengo que hacer. ¿Será que lo que acabo de leer me invita a pedir, a alabar, a agradecer, a interceder, a suplicar, a lamentar? Que comencemos a hacer una oración basada a lo que estoy leyendo. Y por último, vuelvo y lo leo, cuarta vez. Y ahora medito en la palabra, descanso en la palabra y interiorizo la palabra de Dios en mi vida con el fruto de la acción, que es lo quinto, que es la aplicación y el compromiso. ¿Qué acciones me está pidiendo el Señor a través de lo que estamos leyendo? ¿Qué acciones me está pidiendo el Señor de lo que estamos leyendo? Y próximamente estaremos haciendo algo más práctico sobre esto, el cual quisiera invitarte que te unas. Y sabemos de que ahí es donde viene la verdadera conversión. La verdadera conversión no solamente es repetir una oración, es cambiar la manera de pensar. Y si queremos una manera diferente de pensar, necesitamos centralizar la palabra de Dios en nuestras vidas para ver la acción a lo que tenemos que hacer. Es rendirme completamente a la palabra. Pero si no tengo esas cosas básicas, no voy a poder ver la gloria de Dios en su totalidad. Voy a estar orando palabras vanas, voy a estar repitiendo las mismas cosas. Voy a estar pidiendo prestado, una fe prestada. Y en la lectura de la palabra voy a hacer una lectura rápida. Voy a hacer una lectura que se hace monótona. Pero esta vez de leer de una manera contemplativa, leer 4 veces el pasaje, con un enfoque diferente cada vez. Recapitulo, leerlo primero para comprender y observar. Segundo, para meditar lo que me dice el Señor y me reflejo en esa palabra. A la tercera vez lo leo y luego oro ahora con lo que tengo al frente, pidiéndole al Señor que sea quizás algo que me ayude a agradecer, a interceder, a alabar. Y por último va a ser un tiempo de contemplación, de meditar una vez más en su palabra, a la acción. Señor, ¿qué voy a accionar ahora? Eso es algo que revoluciona el corazón. Cuando podemos centralizar esto, porque es lo que trae el preámbulo a lo que viene a ser Nehemías. Nehemías se dedica a reconstruir basado a un cargo espiritual, pero él lo acciona en lo natural. Nunca podremos conquistar en lo natural, en lo visible, lo que no hemos conquistado en lo invisible, en lo espiritual. Y es lo que me encanta y cierro por hoy. Es que Nehemías en el capítulo 2, 17 al 19 dice esto. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías entendía que había un llamado en su vida. Nehemías entendía que él tenía que hacer una acción, porque primero él recordó lo que Dios, como la mano de Dios había estado en su vida. Te pregunto ahora, ¿cómo tú has visto la mano de Dios en tu vida? Y cómo nosotros nos ponemos ahora en un compromiso de decir, vamos a levantarnos y a edificar. No se puede edificar murallas si primero no edificamos altares. No se puede solamente dejar quedarnos en el altar de la oración, de la adoración, sino que tenemos también que basarla en la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos su palabra, no como
un amuleto de la suerte, sino como algo que lo podamos experimentar. La gente quiere experimentar algo, mis hermanos, y no lo podemos seguir apuntando a hombres, a mujeres, a Instagram, a YouTube. Necesitamos apuntarlos a la palabra de Dios. Que Dios añada favor a lo que hemos compartido. Que Dios nos ayude a entender que este es un proceso de levantarnos para Él. Que Dios nos ayude a serle fiel a Él en todo y poder comenzar a aplicar una vida completamente encendida por el Espíritu Santo a través de la restauración de nuestros altares, en nuestros hogares, en nuestras casas, en lo secreto, y también de una lectura de la palabra, de una experimentar la palabra de una manera práctica a través de estas herramientas. Que Dios esté contigo. Quiero orar para cerrar en este día. Señor Jesucristo, te necesitamos. Señor Jesucristo, pedimos que tu palabra siga llenándonos con más fuerza, con más amor, con más bendición. Señor, necesitamos altares encendidos. Señor, necesitamos reconstruir altares de bendición, altares llenos de ti, ya no más de nuestras propias opiniones. Necesitamos algo nuevo que viene del cielo. Hoy más que nunca pedimos que lo hagas hoy. Señor, necesitamos de ti, y oro que cada persona que está conectada, que está allí, oh Dios, recibiendo, pueda levantarse, leer de una manera diferente la palabra, comenzar a crecer en ella y más que nada interiorizarla para que venga la transformación de corazones verdaderamente. Lo entregamos y oramos en el santo nombre de Jesús.